Lorena Soler es licenciada en Sociología, magíster y doctora en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora por el Consejo Nacional, o sea, por el CONICET, con sede en el IEALC, profesora de la materia Procesos de Cambio Social en América Latina en el siglo XXI en la carrera de Sociología de la UBA. Sus trabajos se insertan en la sociología histórica para pensar el mundo social del presente y entablar cruces y diálogos con otras disciplinas y países. Es autora de los libros La larga invención del golpe, el estronismo y el orden político paraguayo, y de los oficios del sociólogo en Paraguay, 1950-1980. Es codirectora de iLatina, revista electrónica sobre estudios latinoamericanos. En segundo lugar va a hablar Cristian Castillo, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1967. Se recibió de sociólogo a comienzos de la década del 90 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí ejerce la docencia desde esos años en la materia de Sociología General, junto a Lucas Rubinich, en Sociología de los Procesos Revolucionarios y en el Seminario de Investigación, Conflicto y Cambio Social en la Argentina Contemporánea, los años 70, que dicta junto a Pablo Bonavena. También ejerce la docencia y la investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En estas universidades ha dirigido distintos proyectos de investigación. Fue codirector de la carrera de Sociología de la UBA entre 2002 y 2003. Publicó Estado, Poder y Comunismo y La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, entre otros libros y escritos. Ha publicado decenas de artículos sobre temas de teoría y política. Desde muy joven es militante de la izquierda trotskista, siendo actualmente parte de la Dirección Nacional del PTS y referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Fue diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el FIT en 2013. Es uno de los intelectuales referentes de la izquierda marxista en nuestro país. Por último, Lucas Rubinich, sociólogo, especialista en sociología de la cultura, es exdirector durante 4 periodos de la carrera de Sociología de la UBA, profesor titular en la UBA e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Director durante sus 20 años de existencia de la revista Apuntes de Investigación. Actual director de la revista Siete Ensayos, revista latinoamericana de Sociología, Política y Cultura. Su último libro publicado es Contra el Homo Resignatus, de la editorial Siglo XXI. Bueno, entonces le damos la palabra a Lorena. Bueno, buenas tardes. Si Chipi dijo dónde había nacido, yo también voy a decir que nací en Deró, porque nació en Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. No sé nunca qué hacer bien con esto. Ahí, ¿no? Un amigo que es sonidista dice que nosotros no sabemos usar el micrófono. Ahí de costado, ¿está bien? Bueno, muchísimas gracias a todas, todes, todos. Agradezco también a Mariana por su generosidad, por suponer que tengo algo más o menos interesante para decir. Al Malva, que siempre nos trata con tanta amorosidad, a mis colegas del panel, que fueron mis maestros, no solamente Chipi y Lucas, sino también Ricardo, que estuvo antes. Muchas de sus preguntas me resuenan, seguramente están, las van a encontrar en esto que voy a hablar, porque son preguntas que como gran maestro siempre ha dejado calcadas en nuestras formas de reflexionar, en su metodología de pensar. Así que cuando lo escuchaba decía, bueno, como lo que es un gran maestro que ha podido transmitir esas preguntas a tantas otras generaciones. Y a mis colegas que me precedieron, que también dijeron cosas muy interesantes y me dejaron muchísimas preguntas por responder, por suerte. Así que muchísimas gracias también a ellas. Bueno, fui convocada y un poco es lo que me interesa en esta oportunidad, que es hablar de la dimensión identitaria de los objetos, o mejor dicho, me gustaría problematizar cómo un objeto adopta identidades en comunidades de sentido. Es decir, los objetos están vacíos, en sí mismos no son nada,
pero se encuentran con actores que los dotan de identidades y esos actores a su vez modifican sus identidades en su uso. Es decir, me quiero referir a la dimensión pública e ideológica de los objetos, que en esas dimensiones entiendo constituyen identidades en plural, siempre en plural, porque las identidades son porosas, débiles, móviles, históricas y en consecuencia cambiantes. Voy a intentar mostrar el reclamo de sentido de los objetos en una problematización histórica. Voy a tomar 3 objetos de la muestra, 3 cosas: la pelota pulpo, el helicóptero y el dólar, los dólares, la pizarra de cotización de dólares, el vestido del dólar, los dólares. Voy a intentar encadenar esos objetos en diálogos con algunos otros, pero especialmente hacer un ejercicio que siempre es fallido e incompleto, por ubicar esos objetos en parlamentos procesuales de tiempo, espacio, clase y género. Empiezo. La pelota pulpo. Esta obra de ingreso a la sala de Daniel Hodler, a partir de 600 pelotas pulpo, sea probablemente la obra más fotografiada de la muestra. Una obra que se remite al juego, diría al juego y a la clase, en los últimos retazos del estado de bienestar. La obra refiere a la dimensión más importante de la cultura popular, el fútbol, y ahora la felicidad plena del mundial, reafirmada luego con la placa del canal Crónica, los días que faltan para el mundial. El juego de la pelota, el juego que varias generaciones ejercieron, hicieron y jugaron. La pelota suponía espacio, aire y tiempo, potrero y patio. Se podía rodar o arrojar. Suponía niños, familias relativamente numerosas, juegos en la vereda y encuentros con otros. También riñas y peleas. Un juego masculino, estrictamente masculino, que el siglo XXI puso en cuestión. ¿Qué hacen los niños hoy con la pelota? Casi nada. No tienen espacio, ni privado ni público. No se encuentran con otros más que con redes o conexión. No hay cuerpo, no hay riña. Ese juego queda reservado para algunos sectores populares que, a falta de instituciones que propongan la integración y la ilusión civilizatoria, juegan al fútbol. A veces juegan, a veces hay tiempo para el juego cuando las condiciones de reproducción cotidiana no abruman, cuando pueden atravesar las cloacas a cielo abierto de donde viven y llegar a la canchita. Pero cada vez menos tiempo. A veces juegan a la pelota porque todavía allí depositan la última posibilidad de ascenso social. La ilusión, solo la ilusión, porque ya casi no hay jugadores profesionales de esos barrios inundados de cloaca a cielo abierto. Pero algo de esa experiencia maradoniana, revivida por Di María, queda. Esa identidad un poco argentina, un poco barrial, un poco circular. La esfera como metáfora de lo perfecto, lo ilusorio, lo cíclico y lo redundante. Pero nuestros hijos, los hijos de los barrios con cloaca cerrada, no tienen vereda, no hay escuelas con patios para pelotas. En esta ciudad es peligroso correr en los recreos. Los niños deben estar quietos. Nuestros hijos no usan objetos, no entenderían estas muestras. Son objetos analógicos y ellos son sujetos casi virtuales. Su relación con lo lúdico caduca en la puerta del museo, al menos que esté la selfie que supone precisamente que estamos solos, que no hay un externo que pueda retener ese instante de la vida cotidiana. No hay espacios con otros para el fútbol, para un extraño o un amigo ocasional. El fútbol es en red o es con un profesor que enseña. No hay espacio a lo espontáneo, lo impredecible. No hay lugar a la política. Las Dos Naciones escribía Sarlo en los 90 para referirse a la vida en el country y fuera de ella. Pero hoy, ¿a cuántas naciones estamos sometidos? El helicóptero. El helicóptero está junto al dólar, a la olla y a la industria textil quebrada, como otras tantas quebradas. El helicóptero en la historia reciente argentina no es un objeto, es un concepto.
En la historia actual argentina no hay espacio para el helicóptero de Sicaré, que de manera absolutamente artesanal hizo volar por primera vez en 1961 por el cielo de Saladillo, acompañado de un grupo de gauchos. Ese helicóptero se cinde arriba de las tapas agujereadas del 2001, pero también muestra la contracara de dos Argentinas, dos naciones o muchas naciones. El gaucho al lado del mate y del último intento de que en Argentina todo más o menos se podía. Sicaré sin nada pudo hacer un helicóptero. Sin nada es una ilusión. Sicaré se insertó en un entramado productivo. Pudo ser el primer creador en el hemisferio sur y pudo producir aeronaves al mundo. La Argentina industrial, la Argentina potencia, la y del Ditela. Pero Sicaré ya no forma parte de los imaginarios de la Argentina reciente. Porque en el imaginario argentino el helicóptero no es un objeto, es un concepto. Designa un estado de situación, es una amenaza, algo que sucedió, algo que puede suceder porque ya sucedió. ¿Quién es el próximo presidente, el masculino, que se debe ir en un helicóptero? Es la pregunta que recorre siempre a la Argentina. El helicóptero. También podemos volar las cataratas del Iguazú como parte de un paseo turístico de relativo mal gusto. Pero es difícil asociar ese objeto al turismo, porque está situado en el fin de la historia argentina, en la muerte del siglo XX, en el punto de inflexión del cambio del siglo, el antes y el después. El 17 de octubre, la vuelta de Perón, el regreso a la democracia y el 2001. La última gran rebeldía argentina, argentina y no porteña. No es casual que en ese estado de disolución esté el teclado de Pablito Lescano, el mismo que suena en el libro de Alarcón, cuando me muera quiero que me toque en cumbia. La disolución del entramado social argentino, la nada misma, el vacío de cualquier posibilidad de pensarnos integrados, viviendo en relativas comunidades. ¿Quién hará la muestra de diseño después del 2001? ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Dónde quedaron los patacones, los depósitos, la Banelco, los bancos? ¿Qué pasó con los dólares? ¿Es acaso el dólar el último objeto interclase de los argentinos? ¿Es acaso el dólar el último objeto de identidad que no respeta ni clases, ni género, ni geografía? Viniendo del conurbano en el tren, hablo del dólar. Converso con mi portero sobre el dólar. Discuto en la puerta de este museo la cotización del dólar. La pregunta por el dólar es transversal. No todos se vinculan de la misma manera, pero todos hablamos del dólar. Todos queremos dólares. El mal de la Argentina, pero también de la necesidad. Quienes ven que sus pesos se degradan al ritmo de la imposibilidad de conseguir un dólar. Ese deseo tan fuerte que hace que Bogani haga un vestido a la mujer más importante de la economía argentina. ¿Qué diríamos de las corrientes de género sobre Amelita Fortabá? Que en realidad es Amelia, pero decimos Amelita. La primera mujer de negocios, la mujer más rica de la Argentina, la mujer del cemento para una Argentina que necesitaba cemento, la primera empresaria en un mundo de hombres, de empresarios. El dólar y la cacerola, en el dólar y en la cacerola están los futuros posibles, los horizontes comunes. Porque en la cacerola está la memoria plebeya a la que siempre podemos volver, a la que siempre podemos apelar cada vez que este modelo de desigualdad se vuelve insoportable. Cierro. Quiero finalizar con una anécdota que derivó en un paratexto que me permite concluir de alguna manera. Hace unos días, a propósito de esta actividad, me escribió por redes sociales un estudiante para decirme que yo iba a compartir el panel con su profesor de economía del CBC. Y bueno, inmediatamente dije el chipi y con un gesto de cierto conformismo, de buenos modales, le anticipé. Le voy a contar, eso quería, aunque no creo que pueda recordarte porque ha transcurrido mucho tiempo y especialmente porque en la Universidad de Buenos Aires somos muchos los que circulamos. Probablemente también le estaba diciendo, sin explicitarlo, que no hay nada que a él lo convertía en recordable. No había ningún acto singular en él, en esa multitud de estudiantes. Que es lo mismo que decir algunos objetos ingresan a la muestra y otros no.
Sin embargo, el estudiante insistía diciendo, me va a recordar porque usaba una remera de Menem 95. Y nadie en ese ámbito la usaba. Me estaba diciendo que él usaba un objeto que lo distinguía, algo por lo cual lo convierte en alguien posible de ser recordado, posible de ser institucionalizado. Hay algo que lo hacía portador de una identidad, diferente a sus pares. En esa decisión de estar o no con la remera de Menem 95 había un acto artístico, había una decisión. Como la remera de Menem 95, que algún publicista atinado diseñó para la campaña política y que muy pocos dicen no haber usado, pero que todos o muchos usamos, en ese mismo gesto, la remera diseñada también en los años 90 por Roberto Jacobi y que hubo ensayo Yo tengo SIDA, pensada para que la usaran personas públicas y que solo usó Andrés Calamaro. Fíjense esta contradicción de los objetos, sus identidades, sus usos y su jerarquía. La remera de Menem 95, pensada como un objeto masivo y publicitario, nadie dice haberla usado. La remera Yo tengo SIDA, que solo usó Calamaro y que muchos de nosotros quisiéramos haber usado. Retomo. Hice muchos intentos para saber si el estudiante conservaba esa remera. Pensé que debería acceder a ella. Yo quería esa remera. Me pareció un objeto de deseo, de diseño, un archivo histórico. Como una señora Paqueta en los años 60 deseaba probablemente un mueble de diseño de la muestra. Reflexioné sobre cuáles objetos de la política reciente conservaba en mi archivo, en mi muestra personal. Fantaseé en hacer una muestra de objetos partidarios. Recordé la boina blanca, una boina blanca que mi abuela me significó con esa identidad, en una comunidad de parlantes radicales, que al tiempo que repartíamos la caja pan, usaba las boinas tras la llegada de Alfonsín a la presidencia. Hace 40 años, hace 40 democracias. Una boina blanca que ahora está en los negocios de accesorios de los shoppings y que solo es blanca, pero ya casi nada radical. Porque cuando veo una boina blanca, para mí o como para otros, es una boina radical. Cuando otros ven una boina blanca, creen que es un objeto de buen gusto que puede acompañar el frío. Objetos producidos en fábricas, remeras pintadas de ocasión que las jerarquizamos, curadores que lo toman y lo modifican en el mismo momento en que un objeto ingresa o no a una muestra. Docentes curadores que también decidimos quién merece ser recordado. Elevamos la categoría de seres mundanos u objetos de repositorio a una obra. Hacemos que algo común se piense de una manera no pensada y no común. Hay objetos institucionalizados y objetos que no. Y lo artístico es esa decisión, la integración de objetos cotidianos a un museo de arte. Las piezas que componen la muestra han atravesado un proceso de segregación y distinción. Acá los objetos tienen el valor de uso, son diseño, pero también son piezas más o menos cotidianas. Todos tuvimos un fósforo, aunque no todos sabemos de la tierra en jarrot. No todos poseemos el criterio del buen gusto y la tendencia, pero todos comimos un chicle bazooka, una merengada o un paquete de gomitas. Es una muestra generacional, indefectiblemente tiene que serlo. Una composición de objetos que no pueden escapar al tiempo ni a la clase. ¿Son de uso cotidianos para quién? ¿Cuáles son las cosas de los argentinos? ¿Es válida esa pregunta? De eso se trata la vida social, de qué significan los objetos para cada quien y en ese acto de qué identidades los dotamos. Como el arte, los objetos carecen de autonomía con respecto a los demás ámbitos de la vida social, inciden y transforman las relaciones sociales. Parafraseando a Benjamin, si en el arte se juega lo político, en los objetos también. Ya está. Sí, gracias, Hola. Lorena. Bueno, ahora le damos la palabra a Cristian Castillo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Mariana. Lo primero que me surgía cuando recorría la muestra era pensar una famosa definición de Emil Durkheim
¿no?, respecto al objeto de la sociología, que son los hechos sociales, a los que definía como formas de ser o hacer, fijas o no, que se imponen coactivamente a los individuos, que son exteriores a nosotros y que son generales en una sociedad determinada. Y Durkheim, en su famoso texto de las reglas del método sociológico, plantea que los hechos sociales tienen que ser observados como si fueran cosas, ¿no? Famosa definición que enseñamos sociología, repetimos y tratamos de que la gente diga, bueno, que es una cosa. Y Durkheim hace esa definición muy influenciado por la biología experimental, por Louis Pasteur, por Claude Bernard, de quienes veía los éxitos científicos que tenía la biología experimental. Decía, bueno, nosotros para estudiar nuestro objeto, la sociedad, tenemos que ver si captamos ese mismo método científico, ¿no? Y la idea de cosa estaba expuesta y contrapuesta a una idea de una cierta esencialidad que los objetos podían tener más allá de su existencia física y material, ¿no? Entonces decía, no es que los fenómenos sociales, los hechos sociales son cosas como una silla, sino que tenemos que observarlos, cómo se observa una silla, un cuerpo, etcétera, etcétera. Pero viendo la muestra, no sé por qué, digo, lo primero que me vino fue dar vuelta a la intervención durkheimiana y pensar las cosas como hechos sociales, ¿no? Entonces ahí creo que hay una primera huella, ¿no?, interesante. Es cierto, en la definición de Durkheim, objetos materiales pueden ser hechos sociales también, depende de las circunstancias, pero en este lo podemos dar una vuelta, ¿no?, porque los objetos presentados, los objetos seleccionados, aquellos con los que nos relacionamos durante la muestra, bueno, son hechos sociales, no tienen sentido y no hubiesen estado ahí por fuera de su existencia en un tipo, en alguna sociedad, y seleccionadas de un tipo de sociedad. Entonces me parece que ahí hay un hilo para tirar, que es la forma que yo voy a tirar, y dejar cosas como para después hilos que se puedan tirar para seguir reflexionando. Lo segundo que me pasaba es, ¿qué es esta muestra?, ¿no? La muestra misma es una obra de arte colectiva, donde las y los curadores llegaron a una producción artística quizá consciente o inconsciente. Yo la recorría y la pensaba globalmente y me sentía mirando una obra de arte, ¿no? Tenía esa emoción y ese afecto que nos traslada una obra de arte, pero eran objetos que no fueron concebidos, salvo en algunos casos puntuales, con la idea de la transmisión artística. Entonces, esos objetos puestos de una manera determinada, situados y donde, incluso sin que todos la hayamos recorrido igual la muestra, uno fue por acá, otro por acá, otro por allá, puede ser una obra de arte. La muestra misma, quizá, o yo la viví así. Y a la vez, ¿qué tipo de muestra? Bueno, lo que más me sonaba era una muestra arqueológica, ¿no? En el sentido, no en el sentido del pasado que se pelearon con Ricardo hacia el pasado presente, sino en el sentido que cuando uno recorre determinados museos y se quiere hablar de una sociedad del pasado, que se usan los objetos para explicarnos cómo era la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Antropológico de la Ciudad de México, ustedes ven que recorren la planta baja y están todos los objetos, y en la parte de arriba está reconstruido cómo vivía cada pueblo, ¿no? ¿Y de dónde surge esa reconstrucción arqueológica de cómo vivía cada pueblo? De los objetos similares en esa sociedad que encontraron los arqueólogos a los objetos que veíamos en la muestra. Es decir, está bien, no tenían plancha eléctrica, pero tenían algún jarro en el cual tomaban algo, las huellas que están en el piso, los utensilios con los que comen, algo que quedó, alguna fibra para saber qué era lo que usaban, y a partir de esos indicios, un indicio por acá, otro por allá, se estructura y se piensa cómo era esa sociedad, ¿no? Y en esa sociedad, en general, ya existían los aristócratas, por llamarlos de alguna forma, las clases nobles, etcétera, y el pueblo común, con muchas divergencias en general en la forma de vida, desde cómo eran las casas, ¿no? Les habrá pasado recorriendo las ruinas en algún lugar que te dicen, no, esta era una casa de
el pueblo llano, los que no eran la clase dirigente, etc. Y estas las otras casas, ¿no? La forma de disposición, todo eso. Bueno, me parece que esta muestra tiene un sentido arqueológico. Entonces, no sé, un nuevo género discursivo, artístico, arqueológico en la muestra, quizá, ¿no? Quizá algo de eso haya, ¿no? Entendiendo la idea de género discursivo en el sentido de Bakhtin, ¿no? Cierta transmisión de discurso dentro de ciertas coordenadas sociales dentro de la cual hacemos uso del habla, ¿no? En este caso, uso de una experiencia, tomándome cierta licencia sobre el término y el concepto para pensar si acá no hay una novedad, ¿no? El tercer aspecto que quería señalar es que efectivamente no hay una única temporalidad en la muestra, pero hay una temporalidad predominante. O sea, hay objetos contemporáneos que nos remiten al hoy, hay un pasado más remoto, pero hay una fuerte presencia de lo que Tulio Alperindongui hubiera llamado la Argentina peronista, ¿no? En ese famoso discurso que da, charla, conversación, ¿no? Del 94, ¿no? Fue la larga agonía de la Argentina peronista, 142 páginas sin subtítulo, ¿no? De Alperín, que brum, hace todo el relato, pero narrando en realidad no el peronismo en general, sino ciertas coordenadas que van a constituir la Argentina, que yo diría desde antes del peronismo, desde mediados de la década de los 30 hasta el 89 lo situaba Alperín, pero también puede situarse el corte en el 76, ¿no? O sea, la etapa de la Argentina de la sustitución de importaciones, por llamarlo de alguna forma, con sus distintas variantes, pero con el peso también, ese término es un poco frío, ¿no? La Argentina de la sustitución de importaciones, pero que nos remite, digo, con su dimensión social, de decir, bueno, está bien, se hacían ciertas cosas acá que antes no se hacían, entonces se desarrolló la industria de una manera determinada, ¿no? A partir del cierre de los mercados del Pacto de Roca-Runciman y la entrada de Argentina bajo la hegemonía británica y el cierre de las importaciones francesas, alemanas y norteamericanas, y entonces el comienzo de la industria nacional, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí hay una representación fuerte de la muestra, y creo que no es casual, porque era la expectativa de, algo se dijo en el panel anterior, de la Argentina potencia, etcétera, de la comunidad inventada, que siempre es la nación, pero con una idea de pujanza, ¿no? Con una idea de progreso, con una idea de vamos hacia adelante, y con distintos aspectos que aparecen en la muestra. Desde los insumos directamente vinculados a la producción y a la técnica, hasta los insumos de estar a la cabeza de la producción en determinadas vanguardias, cómo se trabajaban, hay algunos manifiestos, cómo se empleaban, cómo se pensaba, o cómo también se daba esa reabsorción de algunas ideas de vanguardias por la industria capitalista, ¿no? Entonces, todo eso está jugado ahí y me parece que por eso tiene una fuerte presencia en la muestra. Desde ya, uno puede, la experiencia que hay es, algo decía Lorena recién, es siempre generacional. No todos nos relacionamos de la misma manera con los objetos. Yo cuando recorrí la muestra escuchaba mucho, esto estaba en mi casa, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Esto estaba en mi casa, esto lo tenía mi mamá. Esto yo lo usaba, ¿no? Pero es una experiencia generacional de quien tenía esto, ¿no? Y una experiencia social también, obviamente, de la ubicación no solo generacional, sino dentro de la estructura social, pero en un momento en que gran parte de esa producción pretendía ser estandarizada y llegar masivamente, ¿no? Entonces, por eso parte de esa experiencia quizás sea más general que otras experiencias sociales donde los consumos son más restringidos. Si bien, digo, en la muestra son de mucha variedad, hay objetos muy de un consumo particular, con una llegada, pero muchos de los objetos son esa idea. Y lo mismo las publicidades que están tratadas, ¿no? Ahí me enteré lo del cambio de flecha, que no sabía, que la dictadura había puesto la flecha tirando hacia la derecha porque antes tiraba hacia la izquierda. Bueno, está buena la anécdota. Pero digo, no sé si a ustedes les pasa, pero hay una pregnancia de las publicidades del pasado muy fuerte, ¿no? Que nos acordamos quizá mucho más que de publicidades contemporáneas. Está bien, es cierto, había menos medios de difusión y estábamos más tiempo frente a las publicidades que la hacían más pregnante.
pero marcan más una época, una experiencia y también una llegada, insisto, más amplia, de un tipo de organización de la producción más estandarizada, donde se pretendía que eso llegue a cada hogar de la Argentina y no simplemente a un nicho o a un sector más restringido, ¿no? Ciertas pautas del consumo propias de ese momento histórico que están presentes y que daban esa experiencia. Me preguntaba también la experiencia de otras generaciones con esto, es decir, ¿qué es este mundo que estoy viviendo? No sé, algo que sería interesante conversar, ¿no? ¿Cómo lo ve alguien que esos objetos no fueron parte de su cotidianidad? Quizá los que tenemos cierta edad vivimos ese quiebre social de un país y otro, lo recordamos, lo pensamos, etcétera, lo analizamos. Pero bueno, ¿cómo sería esa experiencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es pensar ese mundo para alguien de 18, 19, 20 años, 17, 16, que llega a ver esos objetos, se topa con esos debates que aparecen en los objetos y que aparecen en algunas cosas de la muestra que son interesantes? Y obviamente eso me llevaba a otra pregunta, que es, bueno, siempre una nación que es una comunidad inventada, ¿no? Eso acostumbramos decirlo. Una nación no es algo que tiene una esencia, no es algo que está dado, es un resultado de un proceso histórico y es algo que, bueno, creemos pertenecer a algo común, ¿no? Eso, Durkheim tenía también una idea interesante, que el nacionalismo era la religión laica mediante la cual se constituía el lazo social para que los de abajo digan esto no puedo, esto no, se regule la vida social. Y entonces uno piensa, la Argentina tiene mucho de esa religión laica, ¿no? Los santos, los que son los próceres, los héroes de la patria, etcétera, las ceremonias, bueno, todo eso cómo se constituye esa identidad, cómo esa comunidad inventada se inventa y se subjetiviza y deja de ser algo externo para transformarse en algo propio de nuestra subjetividad. Entonces, una comunidad inventada tenía un propósito, tenía una idea, desde ya disputada, porque la idea de nación es siempre una idea que predomina desde las clases dominantes de esa nación, es puesta en discusión, puesta en cuestión, resignificada en otras ocasiones. En la historia nacional ha pasado de todo con eso. Recordemos nuestra clase obrera en sus orígenes anarquista y socialista, pero fuertemente anarquista. No quería pertenecer a algo llamado la Argentina, era parte de la clase obrera y quería cambiar la sociedad y no tenía esa pertenencia de comunidad antes de la integración, de la cooptación e integración de gran parte de la clase trabajadora, ¿no? Pero la dificultad de eso, pensarlo con un crecimiento muy grande de la desigualdad social y la precarización generalizada de la vida y la fragmentación de la experiencia de la vida social de la dictadura en adelante y más fuertemente después de la década de los 90, ¿no? Ahí hay algo fuerte, porque obviamente los consumos se han diversificado enormemente, se ha concentrado a quienes van dirigidas las cosas, la sociedad es insoportable en muchos de sus rasgos y se ha vuelto casi difícil de pensar ligada a la otra, ¿no? Yo estaba pensando qué objetos nos marcan hoy, las rejas, ¿no? Las rejas de las viviendas, construidas sobre la desigualdad, las rejas en las plazas, los muros de los barrios privados y al lado de los asentamientos, ¿no? Es una sociedad mucho más carcelaria aquella en la que vivimos, con signos, digo, que marcan esa idea, ¿no? El orden, el vigilar y castigar, etc. No hagas lío, bueno, ese es un rasgo, pero creo que la dificultad de observar objetos que identifiquen, aunque siempre hay, obviamente, el sesgo, la resignificación de clase y de género respecto de los objetos con los que nos topamos, en este momento probablemente sean brutales esas resignificaciones, ¿no? Porque los que para muchos es familiaridad, para otros es claramente otro mundo, ¿no? Pensaba en una diferencia habitual que es, por ejemplo, las series de chicos, ¿no? Las series de jóvenes. Y yo me acuerdo, el chico que veía de ese tipo de series, ¿no? Jacinta Pichimahuida, ¿no? Señorita maestra, ¿se acuerdan ustedes? Donde transcurría en la escuela pública y estaba el joven hijo del carnicero con la hija de la médica de clase media acomodada, etcétera, etcétera. Bueno, posteriormente esas mismas series ya eran otra cosa, esas mismas series eran Rebelde Way, Mamá, papá, vi un pobre, tengo un grave problema, ¿está bien?
otra cosa y vendido ahí. Y ligado a eso, la venta dirigida a la serie a quien tiene el poder adquisitivo para pagarse la entrada del teatro, para comprarse el merchandising ligado a la serie, ¿no? Pero difícil que esa experiencia del pibe de colegio privado acomodado, de Rebelde Way, pueda ser asimilado por alguien que vive en otro mundo, ¿no? Son dos universos, ¿no? La misma significación, cuando íbamos al colegio secundario, ir al colegio privado era el que, en general, salvo los de Leeds, el que no aprobaba en el colegio público, el burro. ¿Está bien? Dicho, en el tratamiento de bullying que dábamos en aquel entonces, ¿no? Te bulineaban. Era, no aprueba en la escuela, tiene que comprar las notas, entonces va a la escuela privada. Bueno, piensen en ese imaginario ahora, como lo dijo Macri en su momento, te caes en la escuela pública, ¿no? Y como la clase media y sectores también de la clase trabajadora identifican que el ascenso social, la pertenencia social es llegar ahí, tener eso, ¿no? Digo, que expresa esa profunda dualización de la sociedad que hace una crisis inevitable de la misma idea de comunidad inventada en sí misma, ¿no? Ya termino, pero quería decir dos cositas muy breves más. Uno puede decir, ¿qué experiencia colectiva común hay? Bueno, algo mencionaba ella, grandes eventos deportivos, etcétera, pero son pocos lo que uno puede rastrear de experiencias colectivas comunes cuando está tan marcada la diferenciación social, ¿no? Donde la vida son vidas muy divergentes y lo que significan amenazas, los miedos, bueno, son muy distintos. De ya ustedes me podrán decir, bueno, pero esto siempre fue así. Sí, siempre fue así, pero ahora lo vemos en un nivel tan acentuado y que nadie les plantea a quienes no están que van a estar, ¿no? Entonces eso es muy interesante también, porque quienes están afuera es como que la misma clase dominante no les propone progreso, ustedes van a seguir estando ahí afuera y son eso y a lo sumo los voy a contener, dicho muy claramente, ¿no? Muy específicamente, muy enfáticamente, ¿no? Es el país que sobra gente y no solo, digo, cuando está a la derecha, sobra en el actual gobierno, sobra para cualquiera que no quiera modificar las bases estructurales de esto. Y lo último que quería decir es que hay algo en algunos de los objetos seleccionados que tiene que ver con la resignificación, algo mencioné, en la industria capitalista de las expectativas de la fusión del arte y la vida, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Esa expectativa que algunas de las vanguardias plantearon, que en los primeros años de la Revolución Rusa estaba presente, que en algunos manifiestos posteriores se trataba de pensar y reflexionar, o sea, el arte no como un ámbito para las élites, no como un ámbito para quienes llegan con el capital cultural para poder apreciar ciertas cosas ahí, sino la idea de que la producción artística tenía que transformar toda la sociedad o estar en consonancia con la transformación de toda la sociedad, ¿no? Y me parece que esa es una ambición legítima para pensar, ¿no? Para que esta muestra no esté solo en un museo con entrada, etcétera, sino para estar en un barrio popular, para estar en un ámbito donde esa relación con los objetos también pueda ser pensada por otros públicos que habitualmente no transitan un museo, ¿no? Y en quienes hacen una producción artística directa, como si también esa idea de esa noción de que si no cambiamos esta sociedad crecientemente invivible, esta sociedad, esto va a acabar un poco con el planeta, con la especie humana y con todo lo que conocemos como vida social. Bueno, disculpen el pesimismo del final, pero yo soy optimista de la voluntad y de la razón, en realidad, que creo que esto se puede cambiar, se puede transformar y hacer una sociedad verdaderamente deseable, donde todas y todos nos podamos realizar y no tengamos que soportar ni explotación ni opresión, y que el arte sea parte de nuestra cotidianeidad y no algo que vemos de vez en cuando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chipi. Ahora vamos a escuchar a Lucas Rubinich y después vamos a dar lugar a comentarios, preguntas, comentarios míos, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, quiero decir algo elogioso, después lo voy a desagregar, pero en principio es elogioso para la muestra porque a mí me hizo pensar.
Y entonces, para mí, esto es terriblemente productivo. Y a Mariana, que se le ocurre hacer esta jornada, que me parece que tiene una empatía muy fuerte y muy productiva en términos culturales con la muestra. Que vos puedas relacionarte con una muestra no simplemente como un espectador, nunca uno es un espectador pasivo, pero digo, que vos te puedas relacionar reflexivamente con esta muestra. Y voy a decir por qué a mí me parece muy seductora la muestra desde una perspectiva que tiene que ver con los intereses particulares, con la teoría social, y voy a decir con la teoría social en relación a lo que uno podría llamar, por decirlo así, la teoría estética o la teoría social abordando los hechos artísticos. ¿Por qué? Porque básicamente me parece que mezclar este mundo de las cosas, el mundo del arte, y pensarlo en relación con el mundo social, como intenta proponer Mariana acá, es realmente seductor, invita a reflexionar. Los objetos que se nos presentan como simples cosas, como cosas simples, tienen valores diferentes. Siempre es así, tienen valores diferentes de acuerdo a, digamos, uno sabe eso. De acuerdo a los ámbitos en los que jugamos, si jugamos de local, sabemos que hay objetos que valen más y objetos que valen menos. Ropas que valen más, ropas que valen menos. Si querés, para exagerar, gestos que valen más, gestos que valen menos, palabras, maneras de pronunciar las palabras que valen más y que valen menos. Uno tiene un monitor sociológico intuitivo que le dice si está jugando de local en un lugar o si está jugando de visitante. Uno sabe que hay determinadas cosas, percibe, no tiene una gran reflexividad sobre eso, pero percibe que uno no está bien vestido en este lugar que uno está jugando de visitante, que uno va a trastabillar con las palabras porque no sabe bien cuáles son las palabras que hay que utilizar en este lugar. Uno tiene un monitor sociológico sobre eso. Y la verdad que en este caso, esta mezcla, la relación entre los objetos de diseños innovadores, objetos de consumo popular de un presente, objetos de consumo popular cuyas formas se vuelven icónicas con el correr del tiempo, y el carácter artístico de un objeto colgado es un problema para la teoría social, es un problema para los espectadores, que por ahí no es demasiado problema, pero es un problema, un buen problema, no un problema, un problema, no, un buen problema para pensar, porque el diseño, a mí me parece muy bueno que se haya incorporado esta cuestión de una mirada que puede incorporar el diseño, porque siempre existen esas zonas ambiguas entre el mundo del arte y el mundo del diseño. Yo recordaba que, por ejemplo, hay personas que les asusta el arte y que no les asusta tanto el diseño. Lo voy a decir en términos específicos. Y lo voy a decir en términos específicos gracias a Daniela Lucena, que en su tesis, en la que hemos tenido participación, me hace descubrir algo extraordinario, que es que Nacho Pirovano, el muchacho, que era un muchacho en esa época, que era un coleccionista de arte y que tenía una relación estrecha con el grupo de arte concreto Invención, tenía una casa, la familia tenía una casa de decoración, y va a hacer un trabajo en la Casa Rosada en la época del peronismo, y mientras está haciendo las cosas y qué sé yo, le dice a Perón: general,
esta es la época del diseño. Y parece que Perón se deja seducir por esto. ¿Por qué? Pues en el mismo momento, un paisano mío, el doctor Ivanišević, había dicho una barbaridad en relación a una obra de Petoruti que había dicho es arte degenerado. ¿Vos te imaginás lo que era decir arte degenerado inmediatamente después de caído el nazismo? Con las cosas que se habían dicho, era un oprobio, fue una vergüenza, era como un manto de oscurantismo que se posaba sobre la experiencia peronista. Pero sin embargo, como este mundo es un carnaval carioca, el del peronismo, de pronto Perón le dijo: peruano, me parece muy bueno lo que usted dice, vamos con el diseño. Porque para Perón la industria, la innovación era importante. Y seguramente, que no lo diría nunca esto, seguramente estaría de acuerdo con el doctor Ivanišević que eso podía ser algo parecido al arte degenerado. Pero sin embargo, lo que no aparecía en la historia narrada por nuestros mayores, que tenían como intelectuales una militancia fuertemente antiperonista, porque el peronismo, como se decía en la época, atrasaba el reloj de la cultura, nunca habíamos escuchado esto hasta que Daniela está haciendo su tesis, y a mí me parece espectacular, porque el Grupo de Arte Concreto e Invención es enviado a la Bienal de San Pablo por el gobierno peronista, el Grupo Arte Concreto e Invención, que lo echaba el Partido Comunista por demasiado vanguardista, porque era demasiado soviético de la primera hora. El Grupo Arte Concreto e Invención, el que va a estar Maldonado, que va a ser una especie de referencia mundial. Bueno, los manda a California, después se complica Maldonado la vida porque también está la mirada tradicional y qué sé yo, pero ese hecho existió. Quiero decir con esto, este ejemplo exótico tiene que ver con la cuestión de las relaciones de vecindad entre el arte, el diseño y las cosas. Uno diría, las cosas y los objetos de arte, que a veces son cosas que no eran arte, también proporcionan identidad. Digamos, identidades con distinta fuerza. A mí me parece que la pregunta central, que era lo que me permitía reflexionar esta muestra a mí, y que es una pregunta, les digo, que viene desde los formalistas rusos en adelante, que tiene que ver con, la cuestión es, ¿qué es lo que le otorga valor a un objeto para atribuirle tal o cual estatus? ¿Qué es lo que le da valor a una obra de arte, por ejemplo? ¿Qué es lo que le otorga valores diferenciales en la sociedad a un objeto sobre otro? Ahí está el problema del alma diabólica de la mercancía, diría Marx, pero del alma buena y del alma mala, digamos, de las almas que existen en los objetos. En el cuento Los teólogos, 1949, Jorge Luis Borges, el narrador comienza relatando el incendio de una biblioteca monástica por parte de los hunos y atiende a cómo, luego de la destrucción, se pudo encontrar casi intacto en el corazón de la hoguera, entre las cenizas, un libro que, producto de ese perdón de las llamas, gozó de una veneración especial entre los pobladores de la región atacada. Lo leyeron y releyeron con pasión, dirá el narrador. Pero también dirá el narrador, al final del párrafo, con una distraída ironía, que estos lectores entusiastas dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Pero sin embargo, no evitó la sacralidad de ese objeto. Durkheim dice, nosotros estamos muy durkheimianos, todos estamos muy Durkheim,
en un extraordinario libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. Vinimos con los nuestros. Vinimos con los nuestros. En las formas elementales de la vida religiosa decía, cualquier objeto puede ser objeto de sacralidad. Una piedra, un pedazo de árbol, una tela. Lo sabemos a eso. Se muere por una bandera. ¿Qué es una bandera? Es un pedazo de trapo. Se muere por una bandera. Ahora se muere menos, pero se murió por una bandera. Para seguir con los ejemplos, el sociólogo relativamente contemporáneo, Pierre Bourdieu, en uno de sus trabajos compilados bajo el título ¿Qué significa hablar?, hacía una discusión muy interesante con ciertos autores de la lingüística y decía Bourdieu, les criticaba a Habermas también, que descubrían en el propio discurso, es decir, en la sustancia propiamente lingüística de la palabra, su principio de eficacia. Y Bourdieu recordaba que la palabra, el análisis del sistema lingüístico encerrado en sí mismo, digamos, es restringido. Digamos, el análisis de la obra en la pura intertextualidad del mismo sistema, como harían los formalistas rusos, también es algo digamos, con cierta limitación y con un avance extraordinario en el caso de los formalistas rusos, pero olvida algo importante. Dice Bourdieu que en las obras de Homero siempre el orador, para ser habilitado, recibe el esqueptrón, el cetro, lo que lo habilita a hablar. Digamos, hay algo que lo habilita a hablar. Bueno, la pregunta fundamental de la teoría social es, yo digo en primer año de sociología cuando doy clase, ningún punto en el espacio social puede ser explicado por las características intrínsecas de ese punto. Ese punto solo se entiende si no uno lo ve en un complejo entramado conflictivo de relaciones sociales construida históricamente. Bueno, lo mismo podría decir para cualquiera de los objetos, para las obras de arte también. Cómo se construye el alma, digamos, cómo se construye el alma de ese objeto o de esa obra. Y hay un ejemplo extraordinario que tiene que ver con la identidad y con la identidad argentina y que tiene que ver con un espacio específico del arte, pero que es doblemente maravilloso porque lo que hay es producto de la varita mágica de un actor del campo cultural recién constituido en las primeras décadas del siglo, una obra que es un folletín popular pasa a transformarse en la obra nacional. Si ustedes recuerdan, no porque hayan estado allí, sino porque han leído, por supuesto, en 1913, Lugones da 6 conferencias en el Teatro Odeón. Las 6 conferencias son lo que luego se va a recopilar en su libro El Payador, que tienen que ver con la construcción, digamos, la resignificación de ese folleto popular en una épica reivindicadora de la tradición grecolatina contra la mirada utilitarista vulgar del mundo capitalista americano. Eso es extraordinario porque tiene cuerpo social, tiene un cuerpo social previo. No es el liderazgo, ya que hablábamos en la otra mesa, no es el liderazgo intelectual de Lugones lo que produce este acto mágico de transformar un folleto de 4ª categoría. Digamos, Hernández, no importa que hubiera sido federal, reconocía la autoridad del general Mitre en términos culturales, que había traducido mal, según Borges, al Dante, pero lo había traducido, le envía el Martín Fierro y Mitre, como palmeándole la espalda, le dice muy simpático esta obra, qué sé yo, qué lindo, de los gauchos, pero no le da valor literario. Lo que hace Lugones es otorgarle valor literario. Ahora,
Yo digo, ¿por qué es posible que Lugones le otorgue valor literario? Y este es un problema central de la teoría social. Primero, porque se ha constituido una institución fundamental que es el campo cultural moderno de la Argentina. Digamos, ahí hay críticos, escritores, recién empieza a ver todo esto, y hay un primer escritor nacional, que es el Lugones, que es el profesional, el que no es guerrero y escribe, el que no es Mansilla, no es Sarmiento, no, él es un profesional del mundo cultural. Ya no están reunidos en el club de masculino, sino se reúnen en el Café de los Inmortales, ya que estamos, de paso. Se reúnen en el Café de los Inmortales y ahí se mezclan. Es un grupo interclase y ahí aparece el escritor moderno. Bueno, ese escritor moderno tiene esa experiencia social recién constituida y encima tiene el humus de la popularidad generalizada del folleto. El folleto, antes de que lo sacralizase Lugones, tiene una popularidad extraordinaria. Se venden 200 cajas de alpargata y 300 Martín Fierro se piden desde las pulperías del interior. Bueno, la última que quiero decir acá hay colectivo social, por eso se inventó, digamos, de una manera extraordinaria. El alma del Martín Fierro, obra nacional, es porque hay un colectivo en el sentido complejo, un campo cultural, un humus previo, hay carnadura social y cultural para que eso exista. Voy a dar un último ejemplo y cierro, que tiene que ver con algo en donde, aunque sea muy circunstancial, tiene que ver con el deterioro de lo social o el deterioro de un campo particular para habilitar una experiencia. Y esto que voy a contar ocurrió, me lo anoté acá para ser preciso, el 22 de mayo de 2011, un día después de la apertura de Arte Va, en el stand de la galería que se llamaba Del Pete, digamos, que había realizado un remate en los anuncios vía mail, prometía un hecho en principio poco común en esta Feria del Arte: rematar obras de artistas, los mejores artistas vivos de la feria, con base única de 200 pesos en ese momento, decía el flyer, enviado por correo electrónico explicando que el stand de la Galería del Pete era la 211. Y en el auspicio se veía la asociación ACABA, Asociación de Críticos de Artes Visuales de Argentina. Bueno, esto era una obra de Roberto Jacobi. Yo cuando llego a la chica que está en las entradas, le digo, mirá, Galería del Pete. Ay, señor, no, me dice, del Prete debe ser, no creo, qué sé yo. Bueno, justo lo encontré a Jacobi y dice, vení acá. Le habían prestado un lugar donde se guardan las obras en un stand y ahí había armado lo suyo. Y efectivamente había recolectado pequeñas obras. Hoy estuvo Mariela, había una obra de Mariela Escafati, otra de Diego Melero, de Herrera, que había ganado el premio en ese momento. Y la escena era la siguiente. Roberto había ido a buscar algo para hacer el remate y encontró un tambor de esos grandotes y lo traía a la rastra y encontró un martillo. Entonces, la gente que pasaba allí, que no era la gente muy tan cercana al mundo del arte, veía un loco, un tanto transpirado porque había venido con el coso, que estaba medio en camiseta, con un martillo y decía, acá esta obra, 200 pesos, ¿quién compra esta obra? Diego Melero, estuvo en la Bienal más famosa de arte contemporáneo. La gente miraba, se asustaba un poco y seguía caminando, se quedaban los amigos nada más. Y entonces Roberto decía, bueno, 190, 140, 13 pesos. Bueno, se lo queda alguien. Bueno, la verdad, y al final y ahora termino, hace una cosa que a mí me pareció bien interesante. Agarra un cartón muy grande que encubren algún cuadro clásico
y dice, le pone una firma de él, dice, y acá rematamos esta obra del autor que acaba de exponer en el Reina Sofía, que se llama Roberto Giacobbi, que era él, y la gente lo miraba como si fuera un loco, porque lo que ocurría allí es que, por supuesto, la circunstancia es que es un lugar de mucha circulación. La firma es un acto mágico. La firma, cuando vos tenés un colectivo fuerte, la sola firma del artista sobre eso, cuando tenés un colectivo, le otorga valor. Allí no había un colectivo, estaban los amigos, por supuesto, pero no había un colectivo que le otorgue valor. No había un montón de gente que supiese qué es él, qué es el arte, la Reina Sofía, la trayectoria de artista conceptual de Roberto. No, nadie sabía nada. Entonces veían a un loco que estaba con un cacho de cartón que había hecho una firma y que decía, estamos rematando esta obra, 200, 180, 20 pesos. Bueno, no había no tenía el alma que hay que tener, que siempre el alma que hay que tener, el alma diabólica de las mercancías de Marx, o el alma bondadosa que construye este fetiche extraordinario que es la obra de arte, siempre necesita del sustento social. El que tuvo Lugones para transformar un mero folleto de cuarta categoría, en su momento evaluado así, como la obra nacional de la naciente República Argentina. Bueno, nada más. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Cedo la palabra. ¿Preguntas, intervenciones? Sí. No lo puedo creer, seguro que hay un montón de preguntas, pero bueno, si quieren rompo el hielo yo. ¿O no? ¿No? Bueno, rompo el hielo yo. Entonces voy a empezar haciéndole una pregunta a Lorena. Voy a tratar de hacer una pregunta a cada una, si me permiten. Pero cómo no. Antes que no me quiero olvidar para nada de volver a decir gracias a Leo Chapa, que fue quien me convocó. La idea no es mía de esta jornada. La idea mía es a quienes convoqué y los temas que me gustó tratar, pero la idea de la jornada es de Leo Chapa, que al final no sé si vino, no vino, creo. No vino. Es un hecho, no vino. Es un hecho social. Bueno, Lorena, ¿sabés lo que me gustaría saber? Ese museo que decís de objetos de la militancia partidaria, algo así dijiste, o del mundo político, ese museo personal, Sí, personal. ¿Qué tendría? ¿Qué pensaste que tendría? Espera, te lo dejo pensar. Después le quiero preguntar a Chipi Castillo, Cristian Castillo, conocido como Chipi Castillo, esto que decías de esta comunidad inventada de la nación, si en circunstancias donde hay un tren, digamos, que va hacia el lado de el progreso, ¿cómo dijiste vos? Pujanza, la pujanza, es más fácil subirse a ese tren o a ese colectivo, por decirlo. O sea, si es más fácil generar un colectivo inventado cuando hay indicios de pujanza o expectativa de pujanza que en un momento donde hay más fragmentación y más división, o si en cambio al revés, digamos, en un momento donde hay esta fragmentación y esta evidencia ya, ¿no? Porque en un momento de pujanza uno puede pensar, bueno, ¿cuándo me toca a mí? ¿No? A todo el mundo le está yendo bien, a mí no me está yendo bien. ¿Cuándo me toca? No me toca nunca. Este tren que se vaya, yo no estoy subido. En cambio, en un momento donde a todo el mundo le va mal o a más gente le va mal, uno puede sentirse más parte de una comunidad y no dejarse ilusionar por la idea de una expectativa de progreso que no va a venir. Digo,
¿Cómo lo pensás vos, no? Si en momentos, digamos, de condiciones de vida peores es más factible o menos factible la expectativa de cambio social. Y a Lucas me gustó esto que decís del colectivo fuerte, que cuando hay un colectivo fuerte, un humus, un sustrato social, un poco retomando lo que yo le preguntaba a Sidicaro, entiendo, ¿no? O no sé si por casualidad, pero digamos, cuando hay algo representable es más fácil representar. Me estoy dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Me parece, pero bueno, es como que estoy escuchando un poco. Digo, si hay un humus social, un colectivo fuerte, la firma vale más. Este ejemplo que vos dabas, ¿no? Si vos ves que ahora en el arte ese colectivo es más o menos fuerte que en ese momento, porque ayer, por ejemplo, estábamos hablando, se subastó la colección de Gustavo Brusone a precios importantísimos, ¿no? A súper precios importantísimos. Y no, pensaba que quizás eso habla de un colectivo fuerte. Bueno, si querés, Lore. Hola. No, bueno, yo tengo muchos objetos de la política argentina que no, digamos, tendrían sentido. Da la cara, Soler. No, sí, voy a decir, tengo, me recordaba recién, tengo el llavero con la foto de Menem que canta la marcha peronista, que me lo dio. Lo interesante es un obrero telefónico antes de la privatización de los teléfonos. Y ahí lo tengo, lo guardo entre los tesoros de la... Lo que intentaba decir con estas cosas es la capacidad de la política para dotar de identidad a los objetos, ¿no? Que es una dimensión que a veces olvidamos, no sé, bueno, o la naturalizamos, no que lo olvidemos. Y también cómo eso se resignifica, porque... Digo, tener una remera, ¿por qué yo podría tener ganas ahora de tener una remera de Menem 95, algo que testé, milité, en contra, ¿no? Todo lo que hicimos con eso. Pero bueno, es, digamos, no deja de ser un proceso de transformación importantísima en Argentina. Bueno, ahora Menem se vuelve a pensar, no es tan diabólico, ver una serie sobre Menem, ¿no? Parece que, bueno. ¿Qué hacemos con Menem? ¿Qué hacemos con Menem? Es la otra pregunta, no solo el de los dólares. Pero bueno, digo, cómo también uno puede resignificar, digamos, la política es la doble identidad de los objetos y cómo esos objetos pueden ser resignificados históricamente. Y pensaba también que uno desearíamos objetos de cosas que fueron importantes en la transformación de la Argentina reciente. Yo tengo el Chávez, el muñeco de Chávez que canta, por ejemplo. Eso no tiene nadie. O sea, yo se lo conseguí, yo tengo un muñeco que es como un Barbie Chávez que canta. Bueno. ¿Las medias de Néstor no las tenés? No, sí, el kirchnerismo tengo casi todo, pero las medias no. Quería decir con esto, ahora que me hice el chiste, me olvidé lo que quería. ¿Y quiénes no van a dejar objetos de la política? Eso también es una pregunta interesante. O sea, yo pienso, o sea, de la Rúa no sé si dejó objetos de la política. Alberto probablemente no deje objetos de la política. Digo, fetiches, esto que nosotros queremos agarrar, guardar, añorar y demás. Entonces, también hay objetos porque hay transformaciones. Y la muestra en eso es muy válida, porque muestra precisamente objetos en momentos de cambio y transformación importante en la Argentina. No son objetos inocuos, digamos, ¿no? Están ahí, tienen un rasgo histórico muy importante cuando uno lo ve así en su totalidad. Bueno, eso. No, le dialogo con algo que dice Lorena. Para mí deja dos objetos de la Rúa. Uno es una publicidad, que para mí es la mejor publicidad electoral de la Argentina. Dicen que soy aburrido. Es un objeto. Transformar en Botable a de la Rúa fue una obra de arte de Agulla que es el mismo que hizo el de La Llama Te Llama, que sí, está arriba. El mismo publicista. Siempre que nosotros dábamos clase y decíamos que es un líder carismático, lo que no es de la Rúa, ¿no? Y entonces presentarlo ahí, pero deja esa publicidad y el helicóptero, ¿no? Deja el símbolo que vos nombraste, ¿no? Deja... No, pero decía objetos de colección, discúlpame porque decía objetos de colección privada, digamos, ¿no? No decía objetos que tendría en mi casa.
Está bien. Bueno, no, la pregunta de Mariana que me hace a mí, no sé si, no tiene una única respuesta, ¿no? Porque los procesos sociales son complejos y no siempre una situación que tiene muchos elementos parecidos, no siempre desemboca en la misma salida. Y en el caso que estamos señalando, yo lo que digo es que hay objetos que tenían un mayor nivel de percepción común en un tipo de estructura social y que eso es más complejo en otra estructura social. Quizá no señalé con el suficiente énfasis que el quiebre entre una y otra estructura social, bueno, tuvo un genocidio en el medio, ¿no? Nada más y nada menos. Y tuvo hechos de la lucha de clases posteriores que asentaron eso. Algo mencionaba Lorena, por ejemplo, las privatizaciones y cómo eso se impuso, ¿no? Entonces, en esos quiebres, en esos cambios, obviamente hay lucha de clases y procesos que determinan que vaya hacia acá o que vaya hacia allá. Hay proyectos en disputa y que se termina imponiendo. Entonces, ahora, lo que sí, que la eficacia de la dominación en la fragmentación es más compleja. Es más compleja. Porque o toma otro carácter o tiene que hacerse de otra forma. Porque en sociedades como las que habitamos, no quiere lograrse la plena identificación del otro. O sea, no es que va a estar conmigo. Está en los que como hay un libro de investigación de dos colegas sociólogos de fines de los 90, se llama Los que ganaron, para hablar de la década del 90, ¿no? Entonces, para pensar los que ganaron, que es un estudio sobre la subjetividad y la socialización en barrios privados y country, para pensar los que ganaron, no es que quiere la identificación con el que está cruzando el country y piensa ahí al lado. No. O sea, la misma identificación, el nosotros es un nosotros más complejo de tener. Es cierto, en el capitalismo del estado de bienestar, por llamarlo de alguna manera, la dominación se basaba en eso, ¿no? En ese intento, en la integración de la clase, la ciudadanización de la clase, la cooptación, el freno, que deje de ser un sujeto peligroso para transformarse en algo contenido. Bueno, esa fue la construcción del mundo de posguerra hasta los 70, basado en ciertas peculiaridades de procesos sociales, que el mismo miedo a la revolución le hace ceder conquistas al capital para poder cooptar y que el sujeto peligroso deje de ser peligroso. Bueno, ahora vivimos en una incertidumbre mucho mayor, del punto de vista de que las contradicciones sociales son mucho más agudas, se contienen, pero en cualquier momento explotan. Entonces, esa misma constitución del nosotros tiene esa complejidad, ¿no? Me parece que en ese sentido una comunidad inventada donde entre uno y otro es más difícil. No digo que no sigue siendo eficaz, porque el capitalismo se sostiene. Está bien, Ricardo tiene la tesis extrema que la globalización disuelve los estados, no hay nada más, etcétera, etcétera. Sostiene eso, yo no adhiero tanto a esa tesis, pero una parte de la verdad es, incluso porque nosotros tuvimos momentos de disolución fuerte y vivimos en una sociedad con aspectos de disolución. Por ejemplo, 14 cuasimonedas. Es decir, era un punto que algo central del Estado, 2001, era una cierta disolución, que no significa ausencia de politización, porque fue también, la respuesta a eso fue un momento de fuerte politización popular. Es decir, la impugnación del sistema político venía acompañada de una fuerte politización abajo, de participación, intervención, etcétera, etcétera. Entonces, tu pregunta es una pregunta abierta, ¿no? Partiendo de otra cuestión, que yo creo que la comunidad inventada argentina, como todas las latinoamericanas, es resultado de una frustración, que es la no unidad latinoamericana. O sea, en cierto modo, surge esto producto de que no surgió una entidad superior, ¿no? Nos podemos preguntar por qué. Bueno, no había el sujeto que podía hacerlo, etcétera. Pero es una realidad. Es decir, eso tantas veces declamado, pero nunca realizado, es una experiencia fragmentaria en función de una comunidad inventada que tendría más peso, más fuerza, etcétera, que es la unidad de la región, cosa que nunca fue construida y que las burguesías nacionales y los movimientos nacionalistas plantearon como idea, pero nunca realizaron, ¿no? Siempre la dominación fue la fragmentación de cada uno negociando con el imperio de turno, y eso se ha visto y se sigue viendo, y más en este caso, en la internacionalización de las clases dominantes que viven en su propio mundo y que tienen circuitos por donde dan vuelta y por cómo piensan las cosas, donde tienen mucho menos contacto con las clases populares a la hora de pensar, de intercambiar o de caminar por las mismas calles. Desde eso hasta
la propia experiencia vital, ¿no? Y creo que eso del dólar tiene algo que ver con eso, ¿no? Con una, no porque no influya en una economía bimonetaria, como se acostumbra a decir ahora, siempre tiene, todos piensan, pero sí en esta idea de pensar en un mundo de consumos donde el mundo en el que se está, digamos, es un mundo que puede estar acá, puede estar allá, puede estar en otro lado. Bueno, eso me parece un poco, o sea, no creo que haya una respuesta contundente a tu pregunta, ¿no? Porque a veces también los conflictos en esa sociedad supuestamente más cooptada, integrada, etcétera, fueron muy agudos. No fueron conflictos menores. Hubo con resignificaciones de los símbolos de lo que significaban, etcétera. No estoy diciéndolo. Los momentos de fuerte lucha más aguda tuvieron lugar en esa época social, ¿no? Y esto fue parido después, insisto, a sangre y fuego, ¿no? Que eso está en parte también tratado en algunos de los objetos de la muestra y las resignificaciones de ese periodo y las lecturas, ¿no? Y el problema y cómo pensarlo, ¿no? Está el diseño del Mundial y cómo, del 78, ¿no? Me refiero, y cómo se lo ha visto y las campañas de boicot. Eso está tratado, me parece un logro que está por lo menos me pareció que está muy interesante y para quien llegue lo piense y lo ve. Pero bueno, creo que no hay una única respuesta a eso. Creo que los procesos de transformación social a veces pasan en sociedades que parece que están tranquilas y acá no pasa nada, está todo más o menos integrado y de golpe de esto se pudre todo, y a veces en sociedades más desiguales también. Digamos, lo que uno puede decir es que hay contradicciones muy grandes que se engendran y que está todo muy atado con alambre. Y yo creo que el mundo en el que vivimos es un mundo atado con alambre. O sea, la estabilidad está atadísima con alambre y a punto de quebrarse en cualquier momento, ¿no? Parece que es una característica de época, aunque en determinados momentos eso no aparece tan visible. Déjame con rapidito. La respuesta a la pregunta de Mariana, si hay un cambio entre el 2011 y ahora en lo que hace a lo que sería el mercado de arte contemporáneo, inmediatamente es sí. Ahora, la cuestión es la siguiente. Hay una singularidad de la sociedad argentina que tiene que ver con que en momentos de prácticamente una debilidad extraordinaria del mercado, si lo comparamos del mercado de arte contemporáneo, si lo comparamos básicamente con Brasil, para armar un vecino, yo te diría hasta del mismo Chile, pero con Brasil, en algunos momentos prácticamente no había mercado, no había coleccionistas. Vos necesitas coleccionistas. Gustavo Brusone es uno de los promotores del coleccionismo del arte contemporáneo que de alguna manera contribuye a la formación de este mercado que sigue siendo en minoría en relación al mundo brasileño quizás, pero que sin embargo ha tenido un crecimiento importante. ¿Por qué existía un humus de artistas que seguían haciendo las cosas que hacían y no tenían ningún tipo de mercado? Esa es la gran pregunta para pensar en la sociedad argentina. La sociedad argentina, una sociedad que tempranamente extendió el sistema educativo a través de la ley 1420, generó una alta valoración de la cultura y de la educación. Los residuos, por más deteriorados que estén, eran los que hacían que mucha gente es artista contemporánea y tiene que hacer otras cosas. Vos le preguntás a un artista de un lugar subordinado del mercado norteamericano, está en una cuarta línea y dice, bueno, el tipo más o menos vive de eso. Vos tenés acá una cantidad de gente que son artistas valiosos, o artistas valiosos que hasta hace unos pocos años, recién estuve con Mariela, vivían de cualquier cosa y de pronto algún golpe de suerte y un cambio específico de este mundo de mercado los pone en otro lugar. Pero me parece que es altamente valorable que exista esta experiencia de persistencia de franjas importantísimas de artistas que seguían haciendo cosas tratando de inventar un mercado. Era un mercado prácticamente simbólico, de gente que iba a las muestras, de amigos que iban, de red de galerías alternativas, pero no había compradores efectivos. Bueno, ahora hay más compradores efectivos y efectivamente eso es auspicioso. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Una reflexión.
A partir de lo que dijo Lorena acerca de este estudiante que portaba, el menemista, digamos, la remera de Menem, y me hizo pensar cómo también los objetos para portar construyen cuerpo. Cuerpo hablo no como cuerpo social, sino como encarnadura, que es algo que no escuché mucho, pero bueno, creo que es algo de la academia, de las ciencias sociales, que dónde está el cuerpo, ¿no? Pero remarcar esto, que los objetos, digamos, en cada objeto podemos analizar una idea de cuerpo subyacente, por un lado. Y por otro lado, con lo que dijo el otro señor Ricardo, ¿sí? Como cuando explota lo colectivo, cuando ya no hay representación y ante la falta de objetos, cómo aparece lo que mencionó Lucas acerca del acto performático de Roberto Jacobi. Entonces, como ante la falta de objeto, hay otro objeto, que es el cuerpo del artista. Bueno, es muy difícil, lastimosamente, evaluar eso y que podamos vivir hoy en día de lo performático, pero creo que, bueno, ante la falta de objeto también aparece el cuerpo del artista, quizás sin yo identitario, y creo que eso es bueno, porque de esa manera podemos pensar en lesotres. Bueno, nada más eso. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a dar cierre a esta jornada larga. Veo que hay gente que estuvo desde la mañana, muy bueno que se hayan podido quedar. La verdad que yo estoy contenta y muy agradecida porque hayan podido acercarse la gente que convoqué, el gran Dream Team, que también me gusta que puedan cruzarse estos diferentes mundos y recursos, digamos, intelectuales que se ponen a disposición de pensar esta muestra, pero en general, más allá de la muestra, a partir de la muestra, nuestras relaciones con el mundo del arte, el mundo social, el mundo de las cosas. Me parece que pudimos pensarlo de distintas maneras y hay muchísimas más. Hay muchas preguntas que quedaron para mí, por lo menos flotando, que después pensé por qué no las hice, como siempre pasa. Pero bueno, mejor porque vamos a hacer otras jornadas con mejores preguntas y mejores respuestas también. Bueno, nos queda la sensación de una Argentina, digamos, en no un muy buen momento, ¿no? Sobre todo me quedé pensando en esto que se decía, cuál era la temporalidad de la muestra, ¿no? Que varias de las personas que hablaron ponían el foco en la gran cantidad de producción nacional que hubo en un periodo y que ahora es menor, obviamente, ¿no? No por la selección de los curadores, sino porque realmente hay una realidad que se impone, ¿no? Pero bueno, me parece que quedan muchas cosas para pensar y para transformar, ¿no? de la sociedad donde vivimos. Bueno, les agradezco mucho y gracias por venir.